Hola, Juan Pablo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Estás estás? bien? ¿Cómo estás? Ahí te vamos a intentar mejorar la comunicación. Ya estamos al aire en Radio Lateral haciendo este programa con fundamento criollo. Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, quien te habla. Haciendo esta mañana y prontos a escucharte, a conocer esta historia de un libro que podés contarnos si lo has publicado recientemente y cuál es el contexto de esta publicación que te tiene como protagonista. Islas de San Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, seguimos escuchando bajito. A ver, Ahí, a ver. ahí me escuchan Ahí mejor. está. Ah, bueno, entonces Ah, lo tengo con la mano, estoy con los auriculares, lo tengo más cerca de la boca. ahí está, perfecto. ¿Está bien ahí? Uno, dos. Perfecto. Bien. Bueno, mirá, el libro básicamente cuenta la historia de este archipiélago argentino. Cuando nosotros hablamos de las islas del Atlántico Sur, no solo nos referimos a Malvinas, sino que hablamos de las Georgias y Sandwich del Sur. Ujú. Entonces, hacemos siempre foco en una cuestión de Malvinas porque está mucho más arraigado culturalmente el término Malvinas, pero las Georgias también tienen una cierta importancia geoestratégica y la historia de ellas, sobre todo en la primera parte del siglo pasado, fue más importante que la de Malvinas. Esto se da por una cuestión que tiene que ver con la extracción del aceite de ballena, que era un commodity de ese momento, y hacía que la población, por la instalación de la industria ballenera, supere casi en 10 veces lo que era la población de Malvinas. Y eso hizo que sea el centro ballenero más importante del mundo, casi por 50 años. Vos sabés que el título de este libro habla las mal llamadas Georgias del Sur y pone dos fechas, 1756, 1955. ¿A qué apunta a estas dos fechas? Bueno, Dos el años. recorte básicamente tiene que ver desde su descubrimiento, que el verdadero descubrimiento es hecho por españoles, que fue justamente en 1756, que se le pone el nombre de San Pedro, porque el día que lo descubrieron corresponde el 29 de junio, el día santoral católico que corresponde a ese santo. Y los españoles medio que lo dejaron encubierto, ese descubrimiento, porque tenía mucho para hacer en lo que eran las costas americanas todavía. Entonces es muy particular el hecho de que tenían ciertos descubrimientos. Es más, se supone que habían llegado a poder descubrir la Antártida y lo tenían guardado, no era algo que divulgaban. Más teniendo en cuenta que ellos en ese momento había una línea que quería el mundo. A ver, Juan Pablo, discúlpame que te interrumpa. Es como que se va y viene la onda. No sé si vos te estás moviendo. No, estoy sentado. Sentado. Vos sabés que es increíble. Es como que se va y, o sea, no perdemos de vista lo que estás hablando, pero el volumen se va chiquitito y vuelve grande, se va chiquitito. Vamos a intentar ver si se puede mejorar eso. Pero es realmente muy interesante lo que estás marcando. Esto, nos decías, las han descubierto los españoles en 1756 y las han mantenido como en secreto, ¿no? Ellos tenían mucho trabajo o agenda, seguramente por aquellos años, y en algún momento se convierte en una prioridad, como decís vos, pero no en ese entonces. Exacto. O sea, los territorios, este territorio particularmente, España lo despreció, lo descubrió y nunca lo exploró, y es más, lo mantuvo en secreto. Los ingleses, que cuando empiezan a disputarle su poderío en los mares, sobre todo al reino español, habiendo saqueado distintos lugares donde tenían información los españoles, van directamente a esas coordenadas y las renombran como Georgias del Sur, una expedición que tuvo al mando el capitán Cook. Entonces, al no haberlas reclamado nunca a España y ellos haberle cambiado el nombre y encima poner un nombre tan específico, tan anglófilo como Georgias, haciendo referencia al rey Jorge, quedaron para el resto de los mapas. Es más, los mapas argentinos toman el nombre Georgias del Sur.
Para ellos quedaron como las islas del rey Jorge. Entonces, por eso es que el nombre, es como que nosotros utilizamos el topónimo que le dieron los británicos y no el real que le dieron los españoles. Si bien cuando esto se da a la luz, que un historiador argentino indaga los archivos de India y encuentra que fue descubierta por un navío español, se le da a la isla principal de este archipiélago el nombre de San Pedro. ¿Cuándo? Pero esto se da a raíz de la década del 70. Entre el 60 y el 70, un historiador argentino, Ernesto Fitte, descubre los papeles de cómo se había descubierto esta isla por medio en español y se le da un cierto carácter de importancia a la isla principal al llamarla San Pedro. ¿Años 70 de qué siglo? ¿Del 20? No, exactamente, del siglo XX. Ernesto Fitte indaga los archivos de India y encuentra los manuscritos de esa expedición, que fue un hecho fortuito que se descubrió la isla. Un galeón que venía del Perú pasó por Chile y una tormenta no le dejó ingresar por el paso interoceánico, lo abre hacia el este y cuando recubren rumbo norte se toman una isla desconocida y después, analizando las posiciones que habían tomado, se dieron cuenta que era un descubrimiento. Bien, bien. A ver, ¿te perdimos? Hola, estoy acá. Ahí está. Bueno, exactamente, nos decías de manera totalmente fortuita. Bien, y a partir de los 70, a partir de este descubrimiento, de la investigación, donde encuentran los manuscritos, ¿el Estado argentino qué hace? Bueno, a partir de ese momento, las Georgias permanecieron ocupadas mientras que duró la explotación del aceite de ballena. Para la década de 1960 ya prácticamente estaban deshabitadas y pasó a ser de vuelta algo inhóspito en el medio del Atlántico Sur, y hubo un plan de colocar una base científica, que era un plan que tenía la Armada instalado, que se iba a llamar Estación Beta, que eso después termina siendo parte de lo que es el preludio de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas comienza con un incidente en lo que es el puerto más importante de las Georgias, que es Griptiken. Bueno, básicamente no había otra idea más que una ocupación científica. Es más, los británicos tenían una pequeña estación con 4 o 5 personas que supuestamente hacían trabajo científico. Bien. ¿Y cómo continuó? Bueno, la idea, o sea, la historia central se basa a principios del siglo XX. Cuando empieza, está más emparentada con la Antártida que con Malvinas. A principios del siglo pasado se había empezado a hacer una serie de exploraciones antárticas que era el único lugar a descubrir por la humanidad. O sea, dentro de los 6 continentes era el que menos se conocía. Y empezaron a venir barcos que recalaban en Argentina y salían al Polo Sur. Uno de esos barcos era una expedición sueca, en el cual, al no tener un apoyo oficial del propio país, el presidente Roca le brinda un apoyo, sobre todo lo que era el combustible, el carbón que necesitaban para movilizar los barcos a vapor, y en forma de contraprestación le hace incluir a un oficial argentino dentro de lo que iba a ser la misión científica, que fue el alférez Sobral, el primer argentino que estuvo residiendo en la Antártida. Esa misión, cuando la tienen que replegar, el barco naufraga y surge la posibilidad de que vaya una misión argentina de rescate y tiene éxito. Dentro de los que eran los antárticos suecos, había un noruego, que era el capitán del buque que naufragó, que era Larsen de apellido. Este noruego, en su país natal, se dedicaba a la caza de ballenas, y mientras estuvo navegando el Atlántico Sur, vio que había cualquier cantidad de ballenas y planteó en uno de los agasajos que se hicieron en Buenos Aires de por qué
los argentinos no explotábamos ese recurso que teníamos. Entonces, residentes suecos, residentes noruegos y un empresario que era muy importante en ese momento, que si bien era argentino, tenía una formación europea, que era Ernesto Tompkins, forman una compañía que se llama Compañía Argentina de Pesca y se instalan en las Georgias con bandera argentina, una empresa radicada en Buenos Aires al amparo de las leyes argentinas, sin que ningún otro país del mundo haya hecho una protesta. Entonces ahí empieza lo que es el repoblamiento de este lugar, que había estado por más de un siglo y medio sin un habitante humano que se haya instalado en el lugar. Fue el primer asentamiento permanente. ¿Qué información hay? Seguramente en el libro debe estar más descrito, ¿no? Pero me imagino la extensión de las Islas Georgias del Sur, las Islas de San Pedro, debe ser interesante y seguramente propicio para cualquier tipo de emprendimiento, sobre todo la investigación o una plataforma para poder trabajar, por ejemplo, con esto que decías vos, que era la industria del aceite de ballena. ¿Cómo está actualmente y bajo qué jurisdicción está? Me parece que inglesa, ¿no es cierto? ¿O sigue siendo argentina? No, está ilegalmente gobernada por el Reino Unido. Ellos antes dependían de una gobernación de Malvinas, pero ahora la separaron y tiene una propia gobernación entre lo que es Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Es como que administrativamente, previendo alguna posibilidad de pérdida del archipiélago de Malvinas, ellos quieren seguir teniendo algo en el Atlántico Sur para poder definitivamente instalarse en la Antártida, que es el fin, o sea, el máximo fin que ellos tienen, poder tener una posesión definitiva en la Antártida. Es más, ellos tienen a lo largo de todo el Atlántico un rosario de islas, partiendo desde su isla, Ascensión, Titán Cuna y demás, que si vos seguís la línea recta a la Antártida, el camino no va a Malvinas, sino que pasa por Georgias y después cae en la península antártica. Es como que administrativamente lo dividieron. Ellos la permanencia que tienen es un museo con una base científica básicamente meteorológica y tienen recepción de turismo, de cruceros que llevan y dan una vuelta por las ruinas que quedan de la industria ballenera, y también lo utilizan mucho por la devoción que hay de un marino que está enterrado ahí, que es Shackleton. Entonces hay mucha devoción por todo lo que fue su periplo, naufragó en la Antártida, se fue en bote hasta las Georgias a pedir ayuda para llegar a una de las estaciones balleneras y hizo un traspaso de la isla. Entonces toda esa épica que tuvo su desenlace en la isla es muy venerado y bueno, convoca a mucha gente que quiere hacer la ruta de él. Básicamente esas son las tres actividades principales que tienen hoy en día: la científica, la turística y las personas que van a hacer esas visitas al cementerio y demás lugares que quedan. Juan Pablo, ¿cuál es un poco la motivación? Este libro, contanos un poco del libro, ¿cuándo lo has publicado? Y cuál es la perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la voluntad que vos tenés en el deseo de cómo impacte en el lector? ¿Cuál es el mensaje, el eje donde vos querés llevar tu mensaje? Bueno, esto es un capítulo más del gran libro de las invasiones inglesas. Las Georgias tienen una identidad propia en lo que es su historia, que se desprende de lo que es Malvinas, y la idea es que nosotros tenemos un hueco en esa historia, y me pareció necesario poder tener un libro que sea exclusivo y profundo de lo que pasó en las Georgias, desde cuál debería ser la forma de que nosotros la llamamos, hasta por qué se dio la pérdida de ese archipiélago. Cuando nosotros empezamos a ejercer la soberanía en ese lugar y decimos que son argentinas, es porque además de la Compañía Argentina de Pesca, que es un privado,
el Ministerio de Agricultura, del cual dependía la Oficina Meteorológica, instala una dependencia oficial científica, es decir, ¿En qué año? puso una casilla en 1905, el 1 de enero empezó a funcionar. A principios del siglo pasado. Entonces, durante 50 años hubo una dependencia argentina que compiló datos científicos y ese es el argumento de soberanía más importante que nosotros tenemos para decir que ocupamos el lugar y lo hicimos de manera pacífica en favor de la ciencia. Entonces, Argentina siempre tiene una forma de decir que no es violenta y el argumento científico es el que avala nuestra permanencia en el lugar. Y aparte ser los primeros locadores, porque los británicos siempre tienen una puntualidad cuando descubren un lugar. Lo descubren, lo bautizan, le hacen la cartografía y después se van. Nosotros cuando llegamos al lugar nos quedamos y fuimos desalojados violentamente en la década del 50. Y esa es otra de las cosas que trato en el libro de cómo se dio, que se dio en el gobierno de Perón, y Perón no tuvo las herramientas como para poder hacer frente a ese desalojo. Hay toda una connotación que tiene que ver con la Armada Argentina, con los industriales argentinos y sobre todo con la Antártida, donde Argentina estaba haciendo una guerra constante por la ocupación del territorio. Bien, Juan Pablo, realmente muy, muy interesante y no es tu primer libro, vos ya tenés publicado uno antes, ¿no? Exacto, este es el segundo, el primero es de la Isla Observatorio, que fue el preludio antes de salir a la Antártida, fue la historia de una base preantártica argentina, la única base que se hizo a nivel mundial por la cercanía, por cuestiones técnicas y tecnológicas, y habla de todo el desarrollo argentino para poder asistir a las expediciones antárticas desde el territorio argentino. Bien, bien, bien. Juan Pablo, ¿es relativamente sencillo acceder a este libro Islas de San Pedro, las mal llamadas Georgias del Sur? Sí, la distribución se hace a través de lo que es la plataforma Mercado Libre. Tiene un precio que está rebajado, teniendo en cuenta que viaja desde Rosario a todo el país. Bien. Hay que pagar un flete, entonces es como para que llegue a un valor módico a todas las provincias. Bien, Juan Pablo, por último, ¿cómo es tu currículum? ¿Sos docente, sos profesor, sos historiador? Soy museólogo, me dedico a la investigación, eso es lo que me apasiona, la investigación histórica argentina, y a su vez soy docente de escuelas técnicas. Bien, bien, bien. Bueno, felicitaciones por estas dos publicaciones y seguramente nos vamos a hacer con uno de estos ejemplares para conocer desde adentro otra de las usurpaciones a las que nos tienen acostumbrados los británicos, los norteamericanos, los holandeses, los franceses, etcétera, portugueses en otra época, españoles. Creo que es un gran aporte que nos das a los argentinos para poder entender un poco mejor aquello que me animo a decir que estamos mirando de espaldas hace décadas, o si no sé si siglos. Tendríamos que mirar un poquito más hacia nuestro mar y teniendo en cuenta que es un país bioceánico, ¿no? O bicontinental. Exactamente, bicontinental. Cuando nosotros hablamos de la inmensidad de lo que es el océano Atlántico, de los recursos que tiene y de cuánto nos pertenece, tenemos que hablar y tener conocimiento básicamente de lo que son estas islas, que son los que nos dan pie a decir que todos esos kilómetros cuadrados de océano son nuestros. Bueno, algún día eso se va a poder lograr. Ojalá que no con derramamiento de sangre, ojalá pueda primar la cordura y la diplomacia, pero necesitamos recuperar lo que es nuestro, Islas Malvinas, las Islas de San Pedro, como nos estás enseñando a pronunciarlas, y la Sandwich del Sur, ¿sí? ¿Está bien? ¿Es así? Bueno, eso es la Sandwich también hay una controversia, yo no me dediqué específicamente, pero no sería el nombre dado por sus descubridores. Habría otro nombre también, pero eso no soy quien lleva adelante esa investigación, entonces no quiero decirlo, pero hay un nombre castellano también anterior
a uno inglés. Dale, ¿quién te dice? Después nos sorprendés con alguna publicación referida a esa isla también, la isla Sandwich del Sur. Te mandamos un abrazo grande, Juan Pablo. Gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender esta porción importante de la historia que desconocíamos completamente. Bueno, agradecido soy yo. Desde ya, muchísimas gracias por haberme consultado y estar pudiendo hablar con ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Otro, muchas gracias. Gracias. Bueno, Juan Pablo Bello, autor de esta obra Islas de San Pedro, las mal llamadas Georgias del Sur, y allí pone 2 años, en realidad no eran 2 fechas, 2 años, 1756 a 1955. Juan Pablo Bello, con fotos de Juan Perón, barcos, documentos, escudos, y un mapa de fondo, realmente un libro seguramente muy interesante para conocer.